Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Hola, buenas, ¿cómo estáis todos? Bienvenidos una semana más a Ilustres Anónimos. Y nada, vamos a seguir con la serie que llevamos haciendo desde hace un par de semanas, con viajes en el tiempo, los crononautas, las bilocaciones. Y hoy vamos a hablar de teleportaciones, de la teleportación o la teletransportación, que es lo mismo. Pero bueno, antes de dar paso al tema, espero que hayáis tenido buena semana. Bueno, pues esta semana está siendo rara porque está haciendo más frío, pero sigue sin llover. Y como siempre digo, necesitamos que llueva y no está lloviendo. Pero bueno, llegarán. Parece que esta semana ya llegan las lluvias. No es que las quiera mucho, pero me refiero, pero a nadie le gusta, ¿no? Que le llueva, ¿no? Pero hace falta que llueva. Hace falta que llueva y hace falta que se llenen los pantanos y que se llenen los ríos y todo, ¿no? Porque si no vamos a pasar un verano bastante complicado. Pero bueno, ya digo que esta semana está siendo rarilla. Hemos bajado las temperaturas casi hasta 20 grados en algunos momentos. Pero bueno, es lo normal de la primavera. Tenemos que tener estaciones intermedias, si no, esto es una locura. Pero bueno, poca novedad esta semana. Ayer fue Eurovisión, no soy un gran fan de Eurovisión, no lo vi, no voy a engañar a nadie, no lo vi, no me interesa demasiado. Pero bueno, ya vi más o menos las posiciones que ha seguido todo el mundo después de lo dicho. Y bueno, pues nada nuevo en el horizonte, como se suele decir. Y bueno, sí que me llama mucho la atención una cosa, que si no la digo voy a reventar, que es que evidentemente, bueno, pues el año pasado ganó Ucrania, bueno, fue un poco el voto del público, ¿no? Por todo el tema de Rusia, ¿no? De la guerra que hay en Ucrania, de la guerra que han provocado, ¿no? De la invasión de los territorios ucranianos. Pero bueno, está invitado a Eurovisión Israel, que es un país, un estado que está haciéndole lo mismo, ¿no? A sus legítimos, vamos a decirlo así, a sus legítimos usuarios, ¿no? A sus legítimos residentes, que son los palestinos, ¿no? Ya sé que es un tema un poco escabroso y es un tema un poco complicado y bueno, aquí cada uno tiene su opinión, pero bueno, no deja de estar pasando algo parecido, ¿no? Que es, bueno, pues no la masacre, pero sí que es la invasión y anexión de territorios cada vez más del pueblo palestino, ¿no? Entonces, bueno, es siempre curioso, ¿no? Y creo que no está exento de polémica e incluso mucha más gente lo ha dicho. Pero bueno, es un tema que como digo, no está exento de polémica y cada uno tiene opinión. Todos tenemos alguna opinión. Pero bueno, pues nada, vamos a empezar y vamos a ver qué tal se nos da este episodio. Yo creo que es el último en el que acabamos esta vamos a decirlo así, esta serie bueno, pues de temas que relacionados a lo mejor, pues eso, con el viaje en el tiempo, con las bilocaciones, todo esto, ¿no? De lo que hemos estado hablando, ¿no? Son temas que van todos un poco en relación, sobre todo, bueno, pues porque la mayoría se mueven en el entorno teórico, incluso de la fantasía, podríamos decirlo así. Cosas normalmente no probadas o con pruebas pues muy antiguas o con relatos, ¿no? de gente, de testigos que lo han visto, ¿no? O que dicen que lo han visto, ¿no? En muchos casos incluso estamos hablando de en el pasado. Pero bueno, hoy vamos a seguir con esto, con la teleportación. Y básicamente podríamos plantearnos una pregunta, pues tal como que si alguna vez has soñado o hemos soñado con poder viajar instantáneamente de un lugar a otro en un abrir y cerrar de ojos. Porque básicamente eso sería la teleportación, la teletransportación. Lo podéis decir de cualquiera de las dos formas, ¿no?
Y como ya decía antes, esto viene un poco a completar pues aquel episodio de viajes en el tiempo, ¿no? Que también hay un poco de eso, ¿no? El viaje del tiempo no deja de ser moverse de un sitio para aparecer en otro, en este caso también involucrando el tiempo. Hablábamos de los crononautas, de esta gente que es capaz de viajar en el tiempo y en el espacio. Las bilocaciones, que tienen mucho que ver, que es bueno, pues la capacidad, ¿no? de estar en dos sitios a la vez. Y bueno, y hoy, pues eso, de esta gente, ¿no? Que puede eso, pues como he dicho en la pregunta, ¿no? Que es gente que puede viajar instantáneamente de un lugar a otro en un momento, ¿no? La teleportación, por explicarlo de alguna manera, tal como la conocemos en la ciencia ficción y en la fantasía, es un tipo de movimiento instantáneo en el que una persona o un objeto, ¿vale? Porque esto, bueno, es cualquiera de las dos opciones, se desplaza de un lugar a otro sin ocupar el espacio físico intermedio, ¿vale? No hay, vamos a explicarlo un poco para profanos, no hay viaje intermedio. Es a lo que me refiero con el espacio físico intermedio. Es decir, evidentemente si estamos hablando de que hay un viaje intermedio, estamos hablando de un viaje normal y corriente. Estamos transportando nosotros de un sitio a otro, es decir, es un viaje normal, ¿no? Aquí estamos hablando de desaparecer en un sitio y aparecer en otro, de forma instantánea, ¿vale? O sea que realmente es eso, es como si desaparecieras de un lugar y reaparecieras en otro al instante, ¿vale? En el momento. ¿Qué ejemplos tenemos de vamos a decirlo así, de teleportación en la cultura popular? Bueno, pues esto no es nada nuevo, ¿no? Esto lo hemos visto en muchos sitios, como por ejemplo Star Trek, ¿vale? Lo hemos visto pues eso, desde Star Trek incluso hasta Harry Potter, ¿vale? Por poner ejemplos muy conocidos. Pues la teleportación al final ha sido un elemento básico de esta ciencia ficción, ¿no? De esta literatura, ¿no? Y es que nos permite eso, soñar con viajes sin restricciones por el espacio, nos ofrece una forma emocionante, ¿vale? De escapar de las leyes convencionales de la física. Vamos a verlo a continuación, ¿vale? Ya hay intentos, pero básicamente es lo que dice, ¿no? Aquí, que es lo que digo, que básicamente es un poco, pues nos movemos también. Nos movemos de eso en el entorno teórico, ¿no? De la física teórica y demás, ¿no? Porque las leyes físicas vienen a decirnos otra cosa totalmente distinta, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente es un poco el tema, ¿no? Vamos a hablar eso de la teleportación, cómo se retrata en la cultura popular, qué dice la ciencia sobre la teleportación, ¿vale? Vamos a ver también eso, pues algunos ejemplos incluso de personas que han afirmado o que afirman haber experimentado la teleportación, ¿vale? Tenemos los relatos escritos, escritos, incluso tenemos la propia experiencia, ¿no? de esas personas que dicen que se han teleportado, ¿vale? Porque no es nada nuevo, ¿vale? Estamos hablando de que incluso a día de hoy, siglo XXI, han llegado o hay casos de teleportación, ¿vale? Como digo siempre, no probado, siempre hablamos con los supuestos, siempre hablamos con las comillas, pero bueno, ahí está y bueno, pues hay que darle, pues eso, la oportunidad, ¿no? A la gente de que nos digan o de que, bueno, están en su derecho de decir que se han teleportado, ¿no? Siempre hay pocas pruebas, pero bueno. Así que, ¿cómo se ve realmente la teleportación en las películas, libros y videojuegos? Pues bueno, vamos a averiguarlo, ¿vale? Y bueno, pues eso, vamos a hablar un poco de la cultura popular, ¿no? De la teleportación. En la ciencia ficción, ¿vale? La teleportación ha sido un tema recurrente en la ciencia ficción durante muchísimos años. Lo que decía al principio, es uno de los ejemplos más famosos es Star Trek, ¿vale? Y es que en Star Trek, si recordáis, o si habéis visto en alguna película de Star Trek, incluso las últimas, ¿vale? Porque al final todas son un poco por el estilo, los personajes utilizan una máquina de teletransporte, ¿vale? Para moverse entre la nave espacial Enterprise, ¿vale? La famosa Enterprise, y los distintos planetas, ¿vale? Esta idea de la teleportación, aunque bueno, no deja de ser fantasía, ¿no?
captura nuestra imaginación, ¿no? Porque elimina esas barreras del espacio y el tiempo, ¿no? Permitiéndonos explorar galaxias lejanas en un abrir y cerrar de ojos. Básicamente, bueno, pues es eso, ¿no? Subirse a una plataforma, hay una especie de como disgregación molecular o como lo queramos decir, ¿no? Y esta gente pues aparece en otro punto distinto, ¿vale? Eso, por ejemplo, lo vemos en Star Trek. Vemos algo similar, por ejemplo, hablando así de más ejemplos del mismo corte, Stargate, si no sé si recordáis la película y luego la serie, que fue muy famosa, tuvo, si no recuerdo mal, 10 temporadas, incluso luego tuvo algún spin-off, Stargate Universe y Stargate Atlantis. Bueno, pues es un poco para el estilo, ¿no? Hay unos anillos que salen de la nave, o estás en la nave, ¿no? En la plataforma de la nave o en la plataforma en el templo, ¿vale? Y te transportarían desde ese punto hasta el punto B, ¿no? Vamos a decirlo así, del punto A al punto B, ¿no? Es un poco por el estilo, ¿no? Y eso es sobre todo en la ciencia ficción. Estoy tratando de pensar, por ejemplo, en Star Wars no hay nada por el estilo, no llega hasta ese punto, es decir, no hay, por ejemplo, un avance, ¿no? de ese tipo, ¿no? En tecnología, pero bueno. En la literatura, pues lo que hemos dicho antes, por ejemplo, la literatura fantástica también hace uso de la teleportación en Harry Potter. Por ejemplo, J.K. Rowling lo que hace es introducir varias formas de teleportación, incluyendo el desaparecer, ¿vale? Que es una forma de magia que permite a los magos y las brujas teletransportarse a voluntad, y los puertos llave, no recuerdo cómo se dice en castellano, creo que es así, que son una serie de objetos encantados, ¿no? Que pueden transportar a cualquier persona que los toque a un lugar predefinido, ¿vale? E incluso tenemos los polvos flux, si no recuerdo mal, igual, que es algo similar, que te transportaría de un sitio a otro. Si recordáis aquella escena, ¿no? En la que tiene que decir Harry Potter dónde quiere ir, que tiene que decir Callejón Diagon, y le dicen no te equivoques, no lo digas mal porque puedes aparecer en cualquier sitio, y dice Callejón Diagon en vez de Callejón Diagon, y aparece pues eso, en un callejón bastante complicado, pues es un ejemplo de teleportación en la literatura, ¿vale? Así uno famoso, por ejemplo, en los videojuegos. Pues los videojuegos igual es un medio en el que la teleportación es un elemento, bueno, pues que es común a muchos de ellos, ¿no? Bueno, pues en muchos de estos juegos al final lo que puedes hacer es teletransportarte para evitar obstáculos, huir de enemigos o llegar a nuevas áreas. Por ejemplo, el ejemplo más conocido y más antiguo, uno de los más antiguos que podemos ver, es el del videojuego Portal, ¿vale? Donde los jugadores usan una pistola de portales, ¿vale? Para crear dos portales conectados entre sí. Al entrar por un portal, el personaje sale instantáneamente por el otro, independientemente de la distancia entre ellos, ¿vale? O sea, que se pueden usar para eso, y sería un ejemplo igual de teletransportación, ¿vale? O de teleportación. El impacto cultural de la teleportación, pues al final es el que es, ¿no? La teleportación en la cultura popular ha influido en cómo concebimos el espacio y el tiempo, ¿vale? ¿No? Pues lo que decíamos al principio, esto nos permite pues eso, soñar con un futuro en el que las distancias físicas ya no sean una barrera para los viajes, ¿no? Y nos da una forma de escapar de las limitaciones del mundo real, ¿no? Bueno, imaginároslo, ¿no? Imaginaros poder poneros en una plataforma o algo similar y aparecer pues a modo casi como de magia, ¿no? En las antípodas, ¿no? De dónde estás y que sea instantáneo, ¿no? Bueno, pues tendría su gracia. Tendría también su gracia que bueno, sería un problema, ¿no? Por el tema de masividad, ¿no? De gente de por ahí, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un sueño, bueno, pues que todo el mundo se ha tenido alguna vez, ¿no? Bueno, al final eso, la teleportación no deja de ser, en estos contextos, ¿no? Es una ficción, ¿no? Refleja un poco este deseo humano de trascender las limitaciones físicas y explorar, pues eso, un poco lo desconocido, ¿no?
Pues es un poco lo que da de sí en la cultura popular. Y ahora que lo hemos visto cómo la cultura popular nos permite soñar con la posibilidad de la teleportación, pues vamos a ver qué dice la ciencia, ¿no? La ciencia real sobre este concepto, ¿no? Vamos a hablar de la teleportación cuántica, ¿vale? El tipo de teleportación que más se acerca a lo que vemos en la ciencia ficción es, como digo, la teleportación cuántica. En la física cuántica las partículas pueden estar entrelazadas, ¿vale? Lo que significa que el estado de una partícula puede afectar instantáneamente al estado de otra, ¿vale? Sin importar la distancia que las separe. ¿Esto qué permite? Permite la teleportación cuántica, donde la información sobre el estado de una partícula se transfiere instantáneamente a otra partícula entrelazada. Vale, vamos a hablar esto por poner un símil muy aproximado, pero más fácil de entender. Es como una fotocopia, vamos a hablar así de un fax, ¿vale? Vamos a poner, es un ejemplo muy chorra, es un ejemplo que simplemente para que lo entendáis, ¿no? Es como mandar un fax, ¿no? De una copia de una página, ¿no? Al final es un poco que, bueno, pues eso, ¿no? Al final acabas como obteniendo la información del otro lado. Aquí de lo que hablo, es simplemente aclarar, ¿vale? En este caso vale la pena aclarar que lo que viaja o lo que se teletransporta, no es la partícula en sí, sino la información sobre su estado. Lo explico un poquito más todavía. Esto es como, vamos a decirlo así, es como desaparecer yo ahora mismo, ¿no? Si lo pudiera hacer, sería como que yo desaparezco de aquí, ¿vale? Me teletransporto, imaginaros a 7000 kilómetros, y desaparezco aquí y aparezco en esos 7000 kilómetros. No quiere decir que mis células, no quiere decir que mis vamos a decirlo así, células o átomos o partículas, vamos a decirlo como partículas, que es más fácil de entenderlo. No quiere decir que mis partículas viajen, ¿vale? No quiere decir eso. Quiere decir que las partículas o un grupo de partículas a 7000 kilómetros obtienen la información de cómo era yo aquí, de cómo estaba formado, de cómo estaba hecho, y lo que haría sería componerme a 7000 kilómetros de la misma forma que estaría aquí, ¿vale? Es decir, es como si esas partículas, yo estoy mandando mi estado de cómo yo era aquí y me convierto en el mismo yo a 7000 kilómetros de aquí. Esto tiene algunas implicaciones, ¿vale? Tiene algunas implicaciones a nivel bueno, vamos a decirlo así, filosófico. ¿Por qué? Pues porque básicamente, si eso fuera así, esto lo hablábamos hace mucho en un programa, no me acuerdo al principio, no me acuerdo en cuál fue o por qué salió esto a colación, pero esto vendría a decir que si esa es la capacidad y lo que haces es deshacerte aquí, tu forma corpórea desaparece de aquí y se forma de la misma forma al otro lado a 7000 kilómetros o los que sean, la pregunta aquí sería ¿qué pasa con el alma? ¿No? ¿Qué pasa con el alma? ¿No? ¿Qué pasaría ¿tiene alguna implicación el alma? ¿No la tiene? Porque evidentemente es un tema en el que nos movemos mucho en la teoría, ¿no? Es decir, que al final si yo vamos a hablarlo como dirían en Star Trek, ¿no? Si me disgrego aquí y aparezco en otro sitio y estoy hecho bueno, al final lo que mando son en mi estado, ¿no? Cada una de mis partículas mandan su estado para poder formarme en otro lado distinto. ¿El alma está incluida? ¿O el alma es algo más etéreo, por decirlo de alguna forma? Entonces aparecerían en otro sitio y sería igual que aquí. ¿Tendría alguna implicación? El hecho de, bueno, pues es un poco las limitaciones también filosóficas, ¿no? Que pondrían a esta teleportación cuántica, ¿vale? ¿Qué otras limitaciones? Bueno, pues aunque la teleportación cuántica, como digo, es fascinante, tiene importantes limitaciones. En primer lugar, por decir una muy básica, no puede utilizarse para teletransportar materia a gran escala, por ejemplo, humanos.
O sea que aquí ya hemos roto la primera de las necesidades, que es poder teletransportarnos, me va a costar mucho decirlo todo el rato, nosotros mismos, ¿no? Además, la teleportación cuántica requiere un medio de transmisión. Véase la fibra óptica, lo que significa, por ejemplo, que no puede utilizarse para teletransportar objetos a través del vacío del espacio, ¿vale? También está sujeto a las limitaciones de la no clonación, ¿vale? Que es un principio de la mecánica cuántica que prohíbe la creación de copias idénticas de un estado cuántico. Con lo cual, por ejemplo, el ejemplo que os decía antes del fax ya no nos serviría. ¿Por qué? Porque estamos creando una copia. Estamos creando una copia de un original, ¿vale? Y aquí ya estaríamos entrando en otro tipo de historia. Había una película que me viene muy al caso para explicarlo, o para que lo entendáis. Era esta película, salía Hugh Jackman, si no recuerdo mal, conocía a Tesla, le pedía a Tesla quería hacer un truco de magia, ¿no? No recuerdo, El Prestigio creo que era, si no recuerdo mal creo que era la película El Prestigio. Y básicamente lo que Tesla le enseña es una máquina que ha creado, que no es que ayude a que él desaparezca y aparezca en otro sitio distinto. Realmente lo que hace esa máquina es crear clones. Crea clones. Tesla inventa. Estamos hablando de una película, ¿eh? Ojo, que nadie se lo lleve esto como que esto pasa en la realidad. Tesla, sin quererlo, ¿no? Inventa una máquina que clona a la gente. No la teletransporta, la clona. ¿Vale? Con lo cual estaríamos hablando de que existiría un original y una copia, ¿vale? Un original y una copia. Parece fascinante, ¿vale? Y lo es. A mí me parece alucinante, ¿no? Pero vuelvo a lo de antes, ¿no? Aquí también se nos da un problema un poco de moral, ¿no? De filosofía, ¿no? Y qué pasa con el alma, ¿no? ¿Qué pasa con la personalidad? ¿Qué pasa con... ¿Serían las dos personas las mismas? ¿Tendrían conciencia cada una de sí misma? ¿Tendrían conciencia de quién es el original y quién es la copia? Es bastante interesante, ¿vale? Por eso dice, ¿no? que una de las limitaciones es la no clonación, ¿vale? Es una limitación de la teleportación cuántica, ¿vale? ¿Qué más dice? La teleportación en la investigación científica actual. Bueno, pues aunque la teleportación humana está pues bastante más allá de nuestro alcance actual, ¿vale? La teleportación cuántica está siendo explorada en campos de la informática y las comunicaciones cuánticas. Habréis oído hablar de los ordenadores cuánticos, ¿vale? Los científicos han logrado teletransportar con éxito información cuántica a distancia de más de 100 kilómetros, ¿vale? Y se espera que esta tecnología juegue un papel importante en las redes de comunicación del futuro. Ya habréis oído que hay ordenadores cuánticos que son capaces de hacer un procesamiento brutal, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando de que son los primeros pasos en la ciencia actual, ¿vale? Y en resumen, para acabar con este tema, con el tema de la teleportación en la ciencia, aunque la teleportación tal y como la conocemos en la ciencia ficción no es... tal como la conocemos en la ciencia ficción no es posible, ¿vale? En la realidad con la tecnología y conocimiento científico actual, ¿vale? Pero bueno, aún así, la teleportación cuántica es un campo de investigación bastante prometedor, ¿vale? Bueno, nos permite soñar con un futuro en el que podamos comunicarnos y transmitir información de formas nuevas y emocionantes. Sin embargo, como digo, por ahora los viajes instantáneos de un lugar a otro siguen siendo del dominio de la imaginación y la ficción, ¿vale? No hemos hecho muchos avances en este tema, ¿vale? Ahora que entendemos, o entendéis la teleportación desde una perspectiva científica, y hemos hablado también de la literatura, bueno, pues vamos a adentrarnos en el misterioso mundo de las supuestas experiencias reales de teleportación, porque hay gente que dice que se ha teletransportado o teleportado, ¿vale? Vamos a ver diferentes ejemplos de diferentes épocas, ¿vale? He traído muchos ejemplos, porque no quiero tampoco... que quedemos en un par de ellos o tres. He traído unos cuantos, ¿vale? Vamos a verlo cada de sí. Voy a ir controlando el tiempo, aunque no vamos demasiado mal.
Y bueno, pues simplemente porque sepáis, ¿no? Porque sepáis. Y de estos ejemplos, lo curioso y lo interesante es que tenemos ejemplos de, bueno, pues del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XX, por supuesto, del siglo XIX también hay alguno. Bueno, pues bueno, como veis es una cosa que parece ser que se ha dado en las diferentes épocas y que bueno, pues ellos, esta gente que se ha teleportado, entre comillas, y supuestamente ha dejado bueno, pues sus experiencias, ¿no? En los escritos, ¿no? En las diferentes historias y demás. Y bueno, pues vamos a tratarlos, ¿vale? El primero de todos, 1593, ¿vale? Finales del siglo XVI, el caso de Gil Pérez, ¿vale? Gil Pérez era un soldado español que formaba parte de la guardia del Palacio del Gobernador en Manila, en Filipinas, ¿vale? Bueno, estamos hablando de cuando España, sino que tenía territorios ultramar, bueno, y tenía más o menos un imperio donde, bueno, pues más allá, como se suele decir, de la colonización, había pues eso, un imperio en el cual había, bueno, formaban parte muchos territorios, ¿vale? Muchos territorios. Algún día hablaremos de eso, porque luego hay mucha leyenda negra sobre el imperio español y la colonización. La colonización de España como tal no existe, no existió, es decir, no es una colonización como a lo mejor Inglaterra o Francia, ¿no? Que incluso siguen teniendo colonias, sino que, bueno, por decirlo de alguna forma, para que lo entendáis, por ejemplo, cuando México era parte del Imperio Español, pues México era prácticamente más importante, ¿vale? Que incluso Valladolid, o que era la capital en aquel momento, o Madrid o Barcelona, era mucho más importante. Tenía el mismo estatus que una ciudad española, que cualquier ciudad española, cualquier región española, ¿vale? Tenía su propio gobernador, y bueno, pues no es tanta la leyenda es que colonizaba y no, hay, ¿vale? No quiero quitar culpa, no quiero que nadie piense que es que vengo a decir que no ha, pero bueno, no ha sido tanto como se nos ha dicho, ¿no? No ha sido tanto. Bueno, pues Gil Pérez, ¿vale? Como digo, formaba parte de la guardia del Palacio del Gobernador de Manila, ¿vale? En Filipinas. Según nos dice la historia, o según lo que ha quedado escrito, una mañana aparece en la Plaza Mayor de Ciudad de México, vestido con su uniforme de guardia, ¿vale? Este Gil Pérez, pues al final lo que le pasa es que afirma que no sabía cómo había llegado allí. Ojo que estamos hablando de Filipinas, Manila, a México, que no están precisamente al lado, ¿vale? Que estamos hablando de que están a miles de kilómetros de distancia, ¿vale? Y con su océano de por medio. Afirmó que no sabía cómo había llegado allí, ¿vale? Y que la última cosa que recordaba era de estar de guardia en Manila, ¿vale? Esto supuestamente ocurrió el mismo día que el gobernador de Manila fue asesinado, ¿vale? Y como digo, no estaba México al lado de Manila, no está. Y Gil Pérez, este soldado, tenía noticias de ello. A pesar, ojo que esto es lo importante, a pesar de que la noticia no llegaría a México hasta meses después por barco. Es decir, no solamente tenemos la historia de que este tío apareció, según él, apareció desde Manila en Ciudad de México sin saber ni siquiera cómo había llegado, en la Plaza Mayor de Ciudad de México sin saber cómo había llegado, sino que este Gil Pérez sabía que el gobernador de Manila había sido asesinado y que esa noticia llegaría muchos meses después a México, ¿vale? Pues bueno, Gil Pérez, 1593, el primer caso de teleportación, ¿vale? Que he traído, ¿vale? Bueno, el siguiente, el experimento Filadelfia, y aquí estaríamos hablando de 1943, mitad del siglo XX, en plena guerra mundial, ¿vale? También se le conoce como el proyecto Arcoiris, ¿vale? Pero, ojo aquí, que nadie me diga, es que esto, no, ya lo sé yo, es una leyenda urbana, ¿vale? Sobre un supuesto experimento llevado a cabo por la Marina de los Estados Unidos. Este sí que es una leyenda urbana, ¿vale? Pero bueno, durante mucho tiempo se dio por bueno, ¿vale? Se dio por bueno y bueno, es un ejemplo, ¿no? De que también hay que moverse aquí con mucho cuidado, ¿vale? Se dice que el USS Eldridge, ¿vale? Un barco de guerra, fue sometido a un experimento en el que se volvió invisible, ¿vale? Y luego se teletransportó. O sea, aquí no solamente es que vaya a hacer lo que vamos a decir ahora, sino que encima también se volvió invisible, ¿vale?
se volvió invisible y se teletransportó de Filadelfia, a Norfolk, ¿vale? Que está en Virginia. Y luego, de nuevo, de regreso, ¿vale? Bueno, esta historia realmente es lo que decimos, ¿no? Se ha considerado un mito, ampliamente, y ha sido desacreditada por la Marina de los Estados Unidos. Tampoco me extrañaría, o sea, no me extraña, ¿no? Que la propia Marina ya que lo pasó, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un tema bastante popular en teorías de conspiración y ciencia ficción, ¿vale? Y aunque hubiera sido de verdad, la Marina va a decir que ha sido de verdad. O sea, que es lo curioso, ¿no? Es decir, bueno, que la Marina diga que no es verdad, esto es como lo del caso Roswell y otras cosas así. Evidentemente, si es cierto o no es cierto, nunca te van a decir la verdad. No porque hay una serie de intereses detrás. Parece una tontería, ¿no? Pero es que es así, ¿vale? Es así. Pero bueno, la Marina dice que no es verdad. Todo, o sea, que el barco sí que queda todo eso. Pero bueno, pero como decíamos antes, ¿no? Ni siquiera, ¿no? La teleportación cuántica podría, ¿no? Hablando de la teoría, podría hacer que... Aquí no estamos hablando de que se teletransporte algo en particular, no, aquí estamos hablando de un barco grande, ¿no? Encima lleno de gente, ¿no? Lleno de gente y de otros objetos tal cual, y de transportarse de un sitio a otro, ¿no? Estamos hablando de algo bastante grande, ¿no? Bastante grande, como para que sea cierto. Pero bueno, ahí queda. ¿Qué más? El caso de Carlos Mirabelli, ¿vale? O Mirabelli, vamos a decirlo así, 1934. Carlos Mirabelli fue un famoso médium brasileño, ¿vale? Conocido por sus supuestas habilidades paranormales. Uno de los fenómenos más sorprendentes atribuidos a Mirabelli fue su presunta capacidad para teletransportarse, ¿vale? Según los informes, en una ocasión en 1934, Mirabelli desapareció de un coche en movimiento, ojo, y reapareció en otro lugar, ¿vale? Sí que es verdad que nunca se han proporcionado pruebas sólidas, ¿vale? Pero ¿cómo lo pruebas, no? De sus presuntos poderes, ¿no? Pero sus seguidores insisten en que poseía habilidades sobrenaturales. Esto es que estamos lo de siempre. Es que no hay pruebas. ¿Y qué quieres? O sea, estamos hablando de épocas en las que probarlo es complicado, ¿no? Nos quedan los escritos, nos quedan los comentarios, nos quedan los informes de la gente, ¿no? Que estaba alrededor. Pero es complicado, es que es muy complicado. ¿Cómo lo demuestras? Es que estamos hablando de siempre nos movemos en el barro, ¿no? En el lodo de todo, de la teoría de la conspiración. Bueno, pues si Mirabelli, tanto pues como si sí como si no, nos ha quedado ojito. Estamos hablando de principio de 1964, principios del siglo XX. Estamos hablando de un tío que desaparece un coche en movimiento y reaparece en otro lugar. Entonces, ya hay testigos, ¿no? Que dicen que esto sí que pasó. Bueno, pues vamos a decir que presuntamente pudo pasar. No lo sabemos, no hay pruebas, ¿no? Pero tampoco deja de haber seguidores que dicen que sí, que había, que poseía estas habilidades. El caso de Pedro Oliva Ramírez, ¿vale? 1968, ¿vale? Hemos saltado un poquito en el tiempo. Pedro Oliva Ramírez es un caso particularmente interesante que ocurrió aquí en España, ¿vale? Ramírez era un comerciante que viajaba frecuentemente entre las localidades de Sevilla, ¿vale? Y Alcalá de Guadaira, ¿vale? Vamos a decir que en Sevilla y Alcalá de Guadaira hay distancia, no muchísima, pero ya hay la suficiente como para que no estén al lado, ¿vale? Según su relato, en una noche de 1968, mientras conducía por una carretera que conocía muy bien, ¿vale? De repente se encontró conduciendo en una carretera que desconocía totalmente. Vamos, no estamos diciendo ni siquiera que... No, es que no sabía ni dónde estaba, ¿vale? ¿Qué le pasó? Es que esto es mucho más interesante de lo que parece. Alrededor de él, ¿vale? Vio estructuras y vehículos extraños. E incluso identificó lo que describió como seres de 1 metro de altura, con ropa muy ajustada y un aparato extraño en las manos, ¿vale? Ramírez continuó conduciendo por esta carretera, ahora comento, durante un tiempo antes de encontrar una señal que indicaba cómo volver a Alcalá de Guadaira. Me vais a perdonar la risa, pero vamos a ver, si yo voy en la moto o en el coche y de repente yo veo a mi alrededor edificios o estructuras que son raras y gente de 1 metro que tiene un rollo raro en la mano, un aparato raro en la mano, y yo no sigo, vamos, yo me paro. No sé, yo me paro.
yo me paro y diría, ¿pero dónde estoy? ¿Dónde estoy? Claro, lo más gracioso es que este tío sigue conduciendo hasta que vuelve a ver la señal de acá de Guadaira. Pues oye, el tío era cabezón, pero yo me hubiera parado, y hubiera preguntado. Bueno, también es verdad que si es hombre, era hombre, ¿no? Y los hombres no preguntamos, eso dicen, que no preguntamos. Entonces esto a lo mejor dijo, bueno, aquí está esto lleno de enanos, con ropa ajustada del futuro, pero mejor sigo para adelante y ya descubriré cómo volver, ¿no? Pues eso es lo que hizo, básicamente. Pero bueno, sigo. Al llegar a su casa, ¿vale? Porque acabó llegando a su casa, se dio cuenta de que había perdido un tiempo considerable. Esto suele ser común en estos casos, ¿vale? Que no solamente apareces de un sitio a otro, sino que has perdido un tiempo, ¿vale? Y bueno, lo que le pasó es que no podía explicar cómo había terminado ni en esa carretera ni dónde estaba, ¿no? Bueno, aquí sí que algunos interpretaron su experiencia como un caso de teleportación o de incluso de contacto extraterrestre. Bueno, y yo, por lo que dice, podríamos hablar incluso hasta de viaje en el futuro, ¿no? Quién sabe, ¿no? Quién sabe, porque, bueno, no lo sé. Podríamos hablar hasta de eso, de un viaje en el futuro, pero bueno, eso que vendría a decir que en el futuro vamos a ser todos pequeñitos. Vamos a ser pequeñitos. Pero bueno, ese ha sido Pedro Oliva Ramírez, ¿vale? El caso de Stephen Wright, ¿vale? 1975. Stephen Wright es un hombre británico, ¿vale? Que afirmó, en este caso, haber experimentado un caso de teleportación mientras caminaba hacia su casa en Liverpool, Inglaterra, ¿vale? Según su relato, mientras caminaba por una calle, de repente se encontró en Londres, ¿vale? Que Londres, precisamente al lado de Liverpool, no está, que está como a unos 300 kilómetros de distancia, ¿vale? No tenía recuerdo de cómo había llegado allí, ¿vale? Y bueno, pues en este caso, igual, aunque es bastante interesante, tampoco hay una evidencia que respalde su afirmación, ¿vale? Y está aquí como, bueno, está un poco en el anecdotario general, ¿vale? Aquí sí que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, hombre, depende de en qué situación volvieras a tu casa. Si volvieras después de haber visto un Liverpool Leeds en la televisión, o un Manchester Liverpool, y ya ibas un poquillo, vamos a decirlo así, mamado, bueno, pues entonces son 1 hora y pico, 2 horitas, ¿no? 2 horitas y pico a Londres, o sea, con lo cual tampoco sería tan raro, pero te acordarás de cómo has llegado. Pero bueno, Stephen Wright dice que se teletransportó, que no sabe cómo lo hizo, no sabe cómo pasó, pero que se teletransportó, ¿vale? A este picadito. ¿Qué más? Hablamos de ella en la semana pasada, ¿vale? Si no lo escuchasteis, os animo a que escuchéis el programa de la semana pasada de las bilocaciones, ¿vale? 1620. Sor María Jesús de Ágreda, ¿vale? María de Ágreda. Bueno, pues ya lo comentábamos la semana pasada, fue una monja franciscana del siglo XVII, 1620. Según los informes que tenemos, o lo que ha llegado hasta nosotros, a lo largo de su vida realizó, ojo, aquí más de 500 viajes místicos a las colonias españolas en Nuevo México y Texas, ¿vale? Para evangelizar a los nativos americanos, a pesar de que físicamente ella nunca abandonó su convento en Ágreda, ¿vale? En España. Los nativos americanos confirmaron que una mujer de azul, por eso le llamaban la dama azul, les había visitado y enseñado acerca del cristianismo, ¿vale? Lo que decíamos, ¿no? Esto más que teletransportación o teleportación se conoce más como bilocación, ¿vale? Que es la capacidad de estar en 2 lugares a la vez y es un subtipo, vamos a decirlo así, de la teleportación, ¿vale? Pues Sor María Jesús de Ágreda, pues también, esta mujer pues estaba ocupada, estaba rezando y mientras rezaba también viajaba. Ya te digo, más de 500 veces ya son bastantes viajes, ¿vale? 1845, en mitad del siglo XIX, Emily Saguet, que lo dije la semana pasada también, ¿vale? La pasé muy de pasada. Emily Saguet era una maestra francesa del siglo XIX, que aparentemente fue testigo de su propio, y ojo aquí que esto también es como un subtipo doppelganger, ¿vale? El doppelganger, es un duplicado de sí misma, es decir, se vio a sí misma en varias ocasiones. Según los informes, durante sus clases,
Su doppelganger, su doble, se aparecía de repente al lado de ella, ¿vale? Imitando todos sus movimientos. Ojo, qué miedo, qué mal rollo, ¿vale? Me estoy acordando de la película esta de As, de nosotros, ¿vale? En una ocasión, mientras Sagi estaba en el jardín de la escuela, más de 40 estudiantes afirmaron haber visto a su doppelganger sentada en su escritorio en el aula. Ojo, más de 40 estudiantes. ¿Vale? Algunos interpretan este fenómeno como un tipo de bilocación o teleportación, ¿vale? Pues Emily Sage, pues todavía se le puedes decir que haga algo por ti, pero si encima se te aparece al lado tuyo y empieza a imitar tus movimientos, aparte del mal rollo, no sé yo qué decirte. Pero bueno, Emily Sage, ¿vale? Vamos a decir uno famosillo, que os vais a conocer todos. Como siempre digo, a esta gente siempre les pasa lo mismo. Javier Sierra, 1993, ¿vale? El que no lo conozca, Javier Sierra es un periodista y escritor español, ¿vale? Bueno, y es que se le conoce por su trabajo en fenómenos paranormales, ¿vale? Y es que él cuenta en uno de sus libros un caso curioso que le sucedió en 1993, que es que mientras conducía por una carretera rural en España, Sierra, Javier y su acompañante, un acompañante que iba con él en ese momento, afirmaron haber visto una luz brillante. Aquí estamos hablando ya de más cosas, ¿vale? Lo siguiente que recordaban era estar en una localización diferente, ¿vale? A varios kilómetros de distancia, sin explicación de cómo habían llegado allí. Él mismo, Javier Sierra, sugiere que este incidente podría ser un caso de teleportación, ¿vale? Bueno, pues vale, podría ser, no sé. Ahora cuento yo alguna cosa. Vamos a otro caso del Swami Subramania, ¿vale? 1936, ¿vale? Este señor fue un famoso yogi y santo de la India, ¿vale? Según los informes, Subramania podía teletransportarse a voluntad, ¿vale? Y estaba en varios lugares al mismo tiempo. O sea, este encima era bajo demanda, ¿vale? En una ocasión, en 1936, se dice que Subramania se teletransportó a una reunión de discípulos en Madrás, ¿vale? Desde su ubicación en Jaffna, a más de 300 kilómetros de distancia, ¿vale? Este es que lo hacía cuando le daba la gana, o sea que es que este incluso eso delante de gente. Aunque estos informes son principalmente anecdóticos, ¿vale? Que carecen de pruebas que podamos verificar al 100%, son un componente central de muchas tradiciones místicas y espirituales, sobre todo de eso, yogis y cosas así, ¿no? En la India, ¿vale? Bueno, no es exclusivo del catolicismo, no tiene la exclusiva, ¿vale? Y el último que había traído, ¿vale? Y vamos acabando, es el caso de Liderici, ¿vale? En 1815. Un prisionero alemán llamado Liderici desapareció frente a una multitud de testigos en la prisión de Weißelmunde, ¿vale? No sé cómo se dirá, en 1815. Según los informes, Liderici estaba encadenado y estaba de pie en el patio de la prisión, cuando de repente comienza a desvanecerse. Ojo que aquí le ven incluso desvanecerse, ¿vale? Los testigos afirmaron que sus piernas y torso se volvieron transparentes hasta que finalmente desapareció por completo, dejando solo las cadenas, ¿vale? Bueno, es un caso bastante interesante, ¿no? Pero la información que tenemos sobre él es bastante escasa, ¿vale? Y bueno, como decimos siempre, la veracidad que de esto es, bueno, pues fíjate de los testimonios de la época, ¿no? Pero bueno, es un caso interesante porque aquí se le ve, ¿no? Se le ve esta degradación o se va viendo, ¿no? Cómo es, ¿no? Cómo se hace. Y más teniendo en cuenta que es un prisionero. Yo creo que a nadie le interesa pensar en que uno de tus prisioneros se ha escapado, ¿no? O ha desaparecido de la cárcel, ¿no? Bueno, pues es un poco polémico, Pero bueno, como digo, estos casos al final, muchos de ellos tenemos que recordar, ¿vale? Es importante que recordemos que son anécdotas, ¿vale? Y no hay una base científica comprobable, ¿vale? En muchos casos son objeto de especulaciones, teorías de conspiración, o incluso se consideran, pues eso, como casos de percepción alterada, alucinaciones, confusiones, ¿vale? Etcétera. Es un concepto fascinante. La teleportación en sí lo es, ¿vale? Pero, como digo, la ciencia actual no respalda la idea de que los humanos nos podamos teletransportar físicamente de un lugar a otro. Entonces, bueno, pues tiene su historia. Iba a decir, cuando hablaba de Javier Sierra,
que esto nos ha pasado a muchos, que es el tema de que, bueno, cuando estás en un coche o estás en una moto, sobre todo suele pasar en momentos o en trayectos que sabes que has hecho muchas veces. Hay veces, a mí me ha pasado, que tienes la sensación de no saber cómo has llegado, ¿vale? A mí me ha pasado. Yo recuerdo una época en la que todos los días pues hacía pues el mismo trayecto ida y vuelta durante todos los días yendo al trabajo, ¿vale? Estamos hablando de una distancia de unos 35 kilómetros en coche o en moto en este caso, y yo recuerdo en algún momento haber llegado a mi domicilio, a mi casa, y decir, o incluso en la propia carretera, estar en un punto y decir de repente o pensar en ese momento cómo he llegado aquí, ¿no? Si hace un momento estaba... es como que pierdes la noción, ¿vale? Del tiempo o la noción del espacio, ¿no? Es decir, no sé si son tus sentidos los que juegan contigo o el hecho de que a lo mejor estés pendiente o haciendo otras cosas, ¿no? Lo que hace que no sepas en ese momento dónde estás y qué estás haciendo o cómo has llegado hasta ahí, ¿no? Esto tiene su problemática, porque a mí es una cosa que en su momento me preocupó, ¿no? Es decir, hombre, si he perdido 20 kilómetros, ¿me podría haber pasado algo? No lo sé. No sé si tenía alguna alteración, ¿no? En ese momento en la percepción, ¿no? O incluso eres consciente, ¿no? De que estás conduciendo, pero no lo sé, ¿no? Pero bueno, es un fenómeno que le ha pasado a mucha gente, ¿no? Es decir, sobre todo lo que digo en trayectos que son muy comunes, de decir, bueno, pues es que realmente lo tengo tan somatizado, ¿no? Dentro, no lo tengo tan asimilado que muchas veces que ya no sé ni cómo ha llegado, ¿no? Pero bueno. Y para acabar, vamos a hablar un poco de las teorías alternativas y las explicaciones a todo esto, ¿no? Y acabamos, ¿vale? Que tampoco quiero daros mucho más la brasa, siempre lo digo y luego miento. Pero bueno, intentamos que sea picadito. Y como digo, pues teorías alternativas y explicaciones, ¿vale? Alteración en la percepción, como decía ahora mismo. Bueno, pues algunos expertos al final sugieren que las experiencias de teleportación pueden ser el resultado de alteraciones en la percepción del tiempo y del espacio. Si antes lo digo, antes lo repito, ¿vale? Por ejemplo, bajo ciertas condiciones de estrés o fatiga, una persona puede experimentar lo que se conoce como tiempo perdido, lo que acabo de explicar, ¿vale? Un periodo de tiempo del que no se tiene recuerdo, ¿vale? Y esto podría correctamente, o en este caso interpretarse erróneamente, como una experiencia de teleportación, ¿vale? Pues es lo que he hablado, por ejemplo, de los trayectos comunes, ¿no? El trayecto al trabajo y todo eso, ¿no? Tiempo perdido. Tienes la sensación de un tiempo perdido que, bueno, que podrías pensar incluso que has... Pues me estoy acordando a este señor de Alcalá de Guadaira, ¿no? Que decía que era su ruta habitual de Sevilla a Alcalá de Guadaira y le pasa esto, hombre, este tío es que tiene estas alucinaciones, ¿no? Pero bueno, podría dar explicación, ¿no? Podría dar explicación a lo que le pasó, ¿vale? Esas son las alteraciones de la percepción. ¿Qué más? Alucinaciones y trastornos psicológicos, ¿vale? Las alucinaciones pueden causar a una persona la percepción de haberse movido a un lugar diferente sin haberlo hecho. Los trastornos psicológicos, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, ciertas formas de epilepsia, ¿vale? Pueden provocar alucinaciones de este tipo, ¿vale? Además, vamos a decirlo, el uso de ciertas drogas puede alterar la percepción de la realidad de una persona, ¿vale? Y hacer que se sienta o que sienta que sea teletransportado, ¿vale? Bueno, pues como veis, hay varias afecciones o varias alucinaciones y trastornos psicológicos que pueden afectar a esto, ¿vale? Y la más interesante para todo el mundo, la bilocación en los fenómenos paranormales, ¿no? En algunos casos, las personas que afirman haberse teletransportado en realidad pueden estar describiendo una experiencia de bilocación, ¿vale? Que es lo que hemos explicado, que lo que hablábamos en el programa anterior, que es la experiencia o la creencia de estar presente en dos lugares a la vez, ¿vale? Esto, como hablábamos la semana pasada, este fenómeno se ha informado en diversas tradiciones místicas y religiosas, no es exclusivo del cristianismo, ¿vale? Antes hemos puesto un ejemplo de la India, la semana pasada también pusimos bastantes ejemplos, ¿no? Bueno, sin embargo, al final, como con la teletransportación, ¿vale? La teleportación, no existe evidencia científica que respalde la posibilidad de la bilocación. Estamos también hablando de la teoría, siempre nos movemos en el mundo de la teoría, ¿vale? Pero bueno, la bilocación podría ser una explicación, o los fenómenos paranormales, ¿no? Hay mucha gente, incluso eso, que habla de que ha aparecido de un sitio a otro y suelen, como en el caso de Javier Sierra, suelen involucrar también
pues fenómenos paranormales, ¿vale? Paranormales. Y luego, bueno, pues ya entraríamos en la última de las teorías alternativas, que son los fenómenos inexplicables y el universo cuántico, ¿vale? Algunas teorías más especulativas sugieren que fenómenos cuánticos como el entrelazamiento y la superposición podrían algún día, ojo, explicar las experiencias de teleportación, ¿vale? Estas teorías a menudo se basan en una interpretación mal entendida o exagerada de la física cuántica, y aunque son intrigantes, ¿vale? Porque lo son, no tienen un apoyo científico en la actualidad, ¿vale? Hay que decirlo, ¿no? Es decir, aunque, por ejemplo, la ciencia cuántica ya haya podido hacer algo así, estamos hablando de átomos, de partículas. No estamos hablando de personas, ni estamos hablando de objetos, ni estamos hablando de... No. Entonces, ahora mismo, no. ¿Vale? No. O sea, no puede coger una teoría y exagerarla hasta el punto de decir, no, es que esto me sirve para... No es el caso. ¿Vale? No es el caso. ¿Vale? En resumen, ¿vale? Resumiendo un poco, aunque las experiencias de teleportación, pues eso, lo que digo siempre, son fascinantes, ¿vale? La mayoría puede explicarse mediante fenómenos, pues eso, psicológicos, alteraciones de la percepción o malentendidos sobre la física cuántica, ¿vale? Aunque la ciencia actual no respalda la posibilidad de teleportación humana, la teleportación, pues eso, sigue siendo un tema que nos emociona, que captura nuestra imaginación y nos empuja un poco a explorar los límites de lo que es posible, ¿no? Que eso es lo importante al final. Es un poco con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Que esto nos anima o nos empuja, ¿no? Bueno, pues más allá de lo que conocemos, ¿no? Y es un poco el tema que había traído hoy. Como digo siempre, o como hago siempre, al final intento no solamente quedarme con el tema, siempre es súper interesante, ¿no? Hablar de por ejemplo, los teleportados en este caso, pero creo que también es súper interesante que sepamos qué hay detrás de todo esto, la ciencia, las teorías, las leyendas urbanas o no, bueno, pues los posibles trastornos o no, que puede haber, ¿no? Es decir, bueno, teorías alternativas. Creo que es lo interesante de todos estos temas, que nos gustan a todos muchísimo, ¿no? Pero yo creo que tenemos también, ¿no?, que intentar oír, o tenemos que intentar verlo desde el punto de vista de lo que dice o lo que lo podría explicar, ¿no? Nos tenemos que quedar también un poco con eso. Y es un poco, pues eso, lo que digo, el tema que he traído hoy. Y bueno, los diferentes informaciones y datos y los diferentes casos, ¿no?, que tenemos. Si buscáis cualquiera de los casos que os he dicho, vais a encontrar muchísima más información. Incluso en alguno de ellos encontráis alguna foto, bueno, un material gráfico, alguno, ¿no? Es decir, bueno, algunos son más famosos que otros. Pero bueno, siempre es curioso, ¿no? Siempre es interesante leer estas experiencias, ¿no?, de primera mano de esta gente. Por ejemplo, en este caso dice que se ha teleportado, ¿no? Pero bueno, como digo, es lo que ha dado de sí el tema de hoy. Y nada más, la semana que viene no tengo ni idea de lo que vamos a hablar, no tengo ni idea. Nos vamos acercando a las elecciones de mayo. Estamos a 14 hoy, estamos en la mitad del mes ya. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Y nada, parece ser que esta semana va a hacer fresquito, así que abrigaros, que no está de más. Estoy mirando el calendario, ¿vale? Mañana es San Isidro aquí en Madrid, que es fiesta en Madrid, no sé si es fiesta en algún sitio más, pero mañana tenemos fiesta en Madrid, San Isidro. Y bueno, pues nos queda eso, un par de semanitas para acabar mayo, un par de semanas y media. Así que nada, pues como digo siempre, espero que os haya gustado el tema, espero que os haya parecido entretenido, que me dejéis un like o un comentario si os apetece, y si no, pues no, las dos cosas están bien. Y nada, y lo que decía la semana pasada, que ya había alguna persona que nos ha sugerido algún tema sobre leyendas urbanas, de lo que ya hablamos hace bastante, pero bueno, que volveremos a retomar porque hay muchísimas. Y bueno, pues si tenéis algún tema del que os interese que se hable, de lo que interesa que busquemos información, que discutamos, que veamos, pues como hemos hecho hoy con la teleportación, todos estos datos, bueno, pues bienvenido sea. Y como os digo siempre, que paséis buena semana, que os lo paséis bien, que trabajéis lo que tengáis que trabajar, mucho o poco, mejor o peor, y que os veo la semana que viene. Así que hasta luego.